atención porque es grave. Les traigo el Contralor le va a decir a todos los colombianos lo que callaba esta ultraderecha turismo. No les importó su salud. Por eso usted no tiene que importar ese partido. Cuando escuchen el Contralor y se dan cuenta que fracasó la salud, en cualquier momento los van a dejar de atender, porque si el Congreso no pasa esta reforma, se jodieron. Y esto es grave, por eso comparten estos videos, porque resulta que Katy Huinao está mísera, ni un solo voto, ni tampoco por el paquete chileno, ni por Polo Polo, ni por ninguna de estas mujeres cabal, Paloma Valencia, mucho menos por el uribismo, ni por tampoco el innombrable, porque aquí les traigo nada menos el Contralor que les va a decir a todos los colombianos. No pudo callarlo más. Siendo de ultraderecha, sabía que era la vida de los colombianos que se estaban jugando y por eso no pudo callar, porque sabía que esto era un pecado que se iba a llevar a su tumba. Así que Petro tenía la razón y hay que hacer esta reforma todo el pueblo. Así no importa que usted pertenezca al partido. Es innombrable. No le va a dar médico ni salud para su familia. Se los decía, no hay que pertenecer a ningún partido para poder abrir los ojos y entender. Porque no tiene un granito de arena. Ellos querían culpar al presidente Gustavo Petro. Claro. Ellos saludamos al Contralor General de la República encargado, Carlos Zuluaga Parza. Pilas a esto. Muy buenos días, Daniel. Bueno, escuchen para toda la audiencia y para toda la mesa de trabajo. Señor Contralor, viendo el informe de la entidad a su cargo, es evidente que el aspecto que ya hizo crisis es el de las reservas técnicas, pero que hay otros indicadores financieros igualmente alarmantes. ¿Qué pasa con los índices de liquidez de las EPS? Aquí hay que revisar dos elementos alrededor de este asunto. Las EPS reciben un recurso de UPC cada año para atender una población afiliada. Y de ese índice de porcentaje de administración que reciben de los recursos, una parte de ellas va orientada a que ellas garanticen su parte administrativa y lo que quede siendo eficiente se convierte en un porcentaje de eficiencia que se vuelve utilidad. Analicemos ese primer punto. Le ponemos un solo ejemplo. Una EPS recibe en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado el 8 o el 10% de los recursos que recibe por UPC para administración. Pero la ley dice, si usted es eficiente manejando los recursos, el excedente es para usted constituido como una ganancia. Es decir, si usted se gasta el 2% del 8%, usted se gana el 6%. Y así, por ejemplo, ese indicador, que es el primero al que quiero referirme, ustedes pueden ver que en el informe que vamos a publicar, que algunas EPS se gastan el 1.8, el 1.7, el 2.5, y lo demás se constituye en ganancias para las EPS. Pero el otro porcentaje de la UPC, que es el que se debe garantizar en reservas técnicas, como lo ordena la ley, específicamente el decreto establece que esas reservas técnicas deben estar constituidas en títulos, en bonos de deuda. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que genere mayores inversiones, mayor estabilidad del sector y, por supuesto, la garantía en la prestación de servicios. Eso no lo hacen tan eficiente las EPS. Eso ellos lo giran en su mayoría como anticipos. Y esos anticipos, lo que vamos a revelar en marzo, es a qué tipo de IPS lo giran. Si es a IPS privadas o públicas, porque esto lo que revelaría también es el modelo de integración vertical en el que funcionan las EPS. Eso no es ilegal, pero es una práctica que no oxigena ni hace eficiente el uso de los recursos. Ya prácticamente la derrota total del uribismo con su defensa de las EPS, de Katy Huinao, de Alejandro Gaviria, toda esta gente lo está diciendo el Contralor. O sea, todo esto que han defendido durante meses en el gobierno de Petro, se les está cayendo con este informe. Y es muy importante que ella salió del control. Le vuelvo y le digo, la conciencia es que lo hizo hablar. Presten atención todos los colombianos, porque las EPS cogían la plata y se la entregaban a las EPS de ellos mismos, o sea, a las privadas. Pero a ustedes que pagan impuestos, que pagan salud, pues nada, los quedaron quebrados. Las EPS giraron 6 billones de pesos, solo por anticipos. ¿A quiénes? A otras IPS que estamos ahora en el momento depurando la cartera a qué tipo de IPS hicieron. Sería lamentable que en el mes de marzo reveláramos en el informe que estos 6 billones de pesos, un porcentaje grande, se fue a financiar anticipos, es decir, todavía servicios no prestados por IPS privadas. ¿Por qué es lamentable? Porque lo que estamos hablando de la liquidez de la red pública hospitalaria del país muestra que hay una deuda y una cartera de las EPS en general por 25 billones de pesos. Y hay una deuda reconocida de las EPS a la IPS que está por el orden de los 11 billones de pesos. Eso significa de que hay una cartera bastante importante reconocida y hay unos giros que se han dado, no por reservas técnicas sino por anticipo, que lo constituyen en una práctica inadecuada. Yo quiero, Daniel, referirme a un asunto que usted lo mencionó al inicio en relación al comunicado de ASEMI, porque quiero que los colombianos sepan dos asuntos en relación a eso. En el mes de marzo también vamos a publicar una versión del informe, porque este es un estudio en el que estamos ahondando más. Yo se los traía aquí, de manera intacta los recursos de la UPC durante la pandemia. Y estamos haciendo un análisis en la Contraloría qué pasó con esos recursos. Porque es que recuerden ustedes que durante la pandemia toda y la mayoría de los servicios fueron suspendidos en las EPS. Los de urgencias vitales fueron los que se mantuvieron activos, pero el Estado pagó a las EPS por aparte todo lo que fue pandemia o todo lo que fue atención de COVID. Y los recursos de UPC, que es medicina general, consulta externa, fueron suspendidos cuando estuvimos en casa. Es decir, el número de enfermedades que se registraron durante la época o de atención de pandemia fueron distintos. Entonces, ese argumento de que en la pandemia tuvimos unas atenciones es falso, porque los recursos de pandemia fueron uno y los recursos de la UPC, que no se debieron haber gastado en su totalidad, fueron otros. Algunas EPS afirman que esos recursos lo utilizaron para pagar deudas antiguas, cosa que la misma Corte se ha referido que esas vigencias no se pueden cruzar, pero eso hablaremos más adelante. Y en relación a los pagos, es falso, porque el gobierno sí ha girado los recursos de la UPC al día. Hoy lo que está pendiente por girar el gobierno o pagar el gobierno en el sector de salud son 3 billones de pesos, que también la misma Corte en el auto 2881 del 2023 lo reconoció, y es por concepto de presupuestos máximos relacionados con atención de pacientes que están con enfermedades huérfanas o que están con tratamientos de alto costo.
Gravísimo lo que pasa en Colombia. Presten atención todos los colombianos lo que hacían con su plata. Se la daban nada menos a las clínicas privadas de ellos. Y estos uribistas no les importó su salud. Así que ustedes tienen que proteger, ahorita sí tienen que todos. Y no importa el partido que sea, proteger al presidente Gustavo Petro, porque las reformas se necesitan. No hay salud. Usted está diciendo, señor Calor, que los voceros de las EPS agrupadas en ASEMI están faltando a la verdad, que esta crisis no tiene que ver ni con la pandemia ni con atrasos en pagos del gobierno. Por supuesto, esas variables tienen que tener alguna incidencia sobre el costo que tiene hoy alguna ocurrencia de enfermedades que se pudieron haber disparado después de la pandemia. Pero lo que yo sí le pido a CEMI, de manera respetuosa, como la Contraloría ha revelado la cifra, es que también nos refiramos a los asuntos esenciales del informe. Y no podemos ahora salir a justificar que hay una crisis estructural porque después de la pandemia el Estado o se generaron más enfermedades o el Estado no giró. Porque el Estado se ha girado los recursos a través del ADRE a las EPS en relación a la UPC y está al día con esos pagos. Está pendiente por girar los recursos de presupuesto máximo y en eso las EPS en esa discusión han tenido razón. Pero lo que yo quiero manifestarles es que nosotros vamos a revelar un nuevo informe donde vamos a mostrar qué irregularidades hubo en el uso de los recursos que el Estado giró para la atención de los pacientes tanto en la pandemia como también los recursos que se giraron por UPC durante el periodo relacionado en la época de COVID, donde hubo suspensión definitiva y temporal de algunos servicios del plan básico de salud. Por lo tanto, las EPS tienen que dar cuenta en qué se gastaron esos recursos y en eso es lo que nos encontramos en estos momentos nosotros desde la Contraloría terminando de indagar. O sea, los señores no atendieron en pandemia, sino únicamente por urgencia. Y la otra plata que tendrían que atender los colombianos normalmente no lo hicieron. ¿Dónde está esa plata? Pues al parecer se la más allá llevan de los reportes de Excel, los colombianos que nos oyen a esta hora quieren saber de qué manera puede afectarlos esta situación, de qué manera se pueden afectar los pacientes del sistema de salud por lo que está pasando en las EPS. La discusión es mucho más integral. Aquí no se trata de que se liquiden o se intervengan unas EPS y se trasladen a otras, porque efectivamente hay unas fallas estructurales que revela este informe en relación a la operación del servicio. ¿Pero en qué lo afecta? Que quienes no constituyen reservas técnicas juegan con dos variables. La variable de la delegación del servicio, que usted lo ve reflejado en PQR a la Superintendencia de Salud y en el número de tutelas que se incrementan cada año. Y con la otra variable con la que juegan es con la misma inasistencia prestada, porque claro, cuando no hay recursos resguardados que protejan y amparen la prestación del servicio, el sistema se vuelve autosostenible y se desequilibra. Y eso es realmente uno de los principales problemas que tiene hoy el sistema. Aquí no se trata de cuáles se pueden intervenir y de qué manera el Estado asume el control o no de las EPS, porque finalmente hay que dar una discusión amplia sobre el valor de la UPC, sobre las nuevas enfermedades que tienen hoy ocurrencia en la población colombiana, enfermedades que se han disparado y que tantas enfermedades que hay hoy atendidas con presupuesto máximo deberían ya estar incluidas en el plan básico de salud, en la medida que hay una disposición clara de interpretar cuántas se dan cada año y en qué parte de la población se ven afectadas. Pero aquí hay una crisis más estructural que no tiene que ver si el Estado pagó o no o quién administra el servicio, porque independientemente de que la reforma avance en una o en otra dirección, hay que dar unas discusiones amplias alrededor de cómo garantizar la prestación de salud en el colombiano. Pero la conclusión general es que hoy esas EPS no están cumpliendo con las obligaciones de ley. Unas sí lo pudieron hacer y otras no, entendiendo que hay unas prácticas que hacen menos eficiente el sistema. La Contraloría tiene cifras que documentan la inconformidad de los pacientes frente a la atención que están recibiendo. ¿Cómo se cuantifica esa insatisfacción? Nosotros estamos tratando de construir una tesis fiscal alrededor de los temas de daño fiscal, alrededor de un asunto que es novedoso y que el país no ha discutido y que quizás será uno de los pronunciamientos más fuertes de esta entrevista, y es la denegación del servicio constituidas en PQR de no asistencia o de tutelas no atendidas que han tenido hasta desacato. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿puede constituirse eso como parte del detrimento patrimonial? Es decir, si el Estado le dio unos recursos a las EPS para que atendieran a unos pacientes y no fueron atendidos oportunamente, no se les entregó el tratamiento como correspondía y se encuentran todavía dentro de esas reclamaciones, todos esos pacientes que se encuentran hoy sin la atención, ¿puede constituirse eso como un detrimento patrimonial causado por las EPS? Esa es una discusión que tenemos que dar. Porque si el Estado está pagando por UPC, no me refiero a presupuesto máximo, esa es otra discusión y en esa las EPS y el sistema de salud ha tenido la razón, pero por UPC, y esa es la regla general hoy, el acuerdo que hay, y la DIAN está terminando de consolidar toda esa información, nosotros pudiéramos tener también prontamente un informe de cuánto pudo haberse constituido un daño patrimonial por la no atención de pacientes. Y lo tenemos que hacer porque es una forma también de mirar de qué manera entramos a las EPS a constituirles o a investigar por qué razones no han atendido a los pacientes y recibieron los recursos de la UPC. No, tremendo. Pues mil gracias a Contralor General. Muy grave para El informe de Colombia. la Contraloría revelado por cambio concluye que la inmensa mayoría de las EPS no tiene indicadores de liquidez satisfactorios. Gravísimo, porque cuánta gente no se fue de este mundo, familiares suyos, hasta su papá suyo, porque no los atendían. Se comieron toda la plata. ¿En qué? En aviones, carros, compraban de todo. No solamente eso, también tienen sus propias clínicas y giraban esa plata a sus clínicas privadas, más nunca la salud de los colombianos. Es para que no vuelvan a votar por JP, ni Katy Juinado, ni el uribismo, porque primero está su salud, no un partido. Lo dijimos a tiempo y desde hace varios años. El sistema de intermediario financiero El presidente se pronuncia. insostenible. Son decenas de billones de pesos lo que se han esfumado en corporaciones comerciales e incluso políticas. Este informe revela la verdad del sistema de salud. Se cuenta por millones las muertes evitables. Aún hay sectores políticos autistas que esto genera un debate de la utilización de la palabra autista. Totalmente, yo creo que fue mal utilizada, pero bueno. Que no creen que el modelo neoliberal llegó a su final y que es hora de transitar hacia nuevos modelos donde se prioriza el derecho y no los flujos mercantiles. Y eso es lo que ha generado esa integración vertical. El Contralor decía que las EPS se giran dineros previos a sus propias IPS o a sus entidades, no para atender a los usuarios, a los pacientes, sino para ellos tener plata previa y manejarla y mercadearse las cositas. Nuestra propuesta de un sistema fuertemente preventivo y de giros directos a hospitales y clínicas es indudablemente una solución, de verdad que lo es, créanme que lo es. Y viendo todo esto del informe de la Contraloría, me ratifico más en esa reforma de la salud. El Congreso tiene la oportunidad de responderle al país. Esto desarma totalmente al uribismo con el sistema de salud y, aunque muchas veces algunos dicen, sí, a mí la EPS me atendió y no sé qué, y la IPS me ha atendido bien, pero en los próximos años, si continuamos como venimos, porque esto cada vez es peor, con el actual sistema defendido por Alejandro Gaviria y todo el uribismo,
ninguna EPS va a tener capacidad de atender a nadie. A nadie van a atender, pero es importante que compartan este video, por favor, por todos lados. Háganlo para que se entere todo el pueblo que su salud se ha terminado. Al parecer ya no hay salud pronto para los colombianos. Y es importante que rodeen al presidente con la reforma a la salud. Es muy importante. El Contralor, siendo de ultraderecha, lo digo ahí. No hay plata, se robaron todo. Se le entregaron a sus clínicas, compraron de todo. Y el pueblo quedó sin salud. Están mal en este momento. Por ahí uno que otro seguirán atendiendo. ¿Y después qué?